Nuestro estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Vayan al capítulo número 3, por favor. Y vamos a empezar la lectura en el versículo número 6. Y aquí Pablo está hablando acerca de Abraham. Le está usando a Abraham como el supremo ejemplo de aquel que creyó a Dios, y porque le creyó a Dios le fue atribuido, le fue contado a su crédito como justicia. El punto de Pablo es importante, porque Abraham, a él se le conoce como padre Abraham, ¿no? Incluso tenemos un himno, un corito que se canta, ¿no? Padre Abraham tiene muchos hijos, Padre Abraham, tú eres uno y yo también, entonces alabemos al Señor, ¿no? Abraham es conocido como el padre de la fe. La palabra de Dios vino a Abraham en la tierra de Ur, cuando Abraham estaba entre los caldeos. Dios le escogió a Abraham y le llamó a salir de ese lugar hacia una tierra que Dios le promete. Y Abraham cree en la promesa de Dios y actúa acorde a esa fe, ¿no? Entonces Pablo usa a Abraham como el ejemplo de alguien que creyó a Dios y le fue contado como justicia. Esto es lo que Pablo nos dice en el versículo número 6. Aquí Pablo, acuérdense que la intención del autor aquí en esta carta es la defensa de la doctrina de la justificación por medio de la fe en Cristo. Aparte de las obras, el punto primordial, el punto principal que Pablo establece en esta carta es que el hombre justificado delante de Dios, no por guardar la ley de Moisés, no por lo que hace, no por las obras, sino que es justificado por medio de la fe en las obras, sí, de alguien más, en las obras de Cristo Jesús. Así es que si queremos decir que somos justificados por las obras, tenemos que de esta manera decir que sí es cierto. La pregunta es, ¿quién? Las obras de quién nos justifican, ¿no? Este es el punto de Pablo. Este es el punto que Pablo busca establecer. Las obras de quién nos justifican. Entonces en el versículo 6 Pablo dice, empezando en el 6, vamos a ver del 6 al 14. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la misma fe, la Escritura anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti bendecidas serán todas las naciones del mundo. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, aquel que creyó a Dios, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado, versículo 11, ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, versículo 13, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Vamos a orar. Señor, hay cosas aquí que nos parecen antisonantes y hay muchos que
niegan esta verdad, Señor, porque les parece algo muy difícil de digerir, el hecho de que tú justificas al hombre no por lo que hace, sino por la fe en Cristo. Es la fe en la obra completa de tu Hijo que nos salva, la fe en ella. Así que te pedimos que nuestro corazón sea revestidos en esta mañana y que nos vuelvas a ti en fe y en obediencia y en humildad, Señor, creyendo en Cristo Jesús. Amén. El título de este sermón se llama El justo por la fe vivirá. Aquí Pablo cita al profeta Habacuc. Es conocido como el verso, Romanos 1:17. El verso que trastornó al mundo medieval. El verso que trastornó al mundo de cabeza. Este fue el verso que capturó la conciencia de Martín Lutero. Lutero era un monje agustino, teólogo de la iglesia, una persona muy devota, pía, un hombre que buscó apaciguar su conciencia mediante el sistema de la iglesia católica romana. Pero como él nos explica en sus memorias, no consiguió obtener la paz por la observación de todos los rituales, de las vigilias y de las penitencias que hizo, cómo se malpasaba de ayuno y siempre se preguntaba, he ayunado lo suficiente, me he malpasado lo suficiente, he hecho lo suficiente para poder congraciarme con Dios, porque él solamente veía a un Dios santo e implacable. Cristo era visto como el Dios implacable. ¿Verdad? Muchas de las pinturas medievales que nos han quedado, vemos un retrato de Cristo con la espada en el día del juicio. Este juez implacable que no puede ser aproximado por pobres pecadores más que por medio de su madre María, acorde al sistema romano católico. Pero fue este verso que capturó la imaginación y la atención de Lutero, cuando Pablo nos dice en su carta a los Romanos en el versículo 17, el justo, citando al profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. El que va a vivir por la ley, la condición, no para todos aquellos que no les queda claro, ¿no? Que quieren cumplir los mandamientos y que imponen estas cosas, ¿no? Incluso tenemos esto en muchas iglesias ahora en día. El que quiere vivir por medio de la ley, escuchen bien, si usted va a vivir por la ley, el requisito es que tiene que cumplir toda la ley. Esto es lo que Pablo explica, siendo él un rabí judío, experto en la ley. Pablo dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. La pregunta es, ¿por qué no? Porque dice, para hacerlas. ¿Verdad? Si vas a depender y vas a vivir por la ley, tienes que cumplir toda la ley, y este es el asunto, ¿no? No hombre es capaz de hacer esto. Solamente ha habido uno. Y él lo dijo, ¿no? Dijo, no crean que he venido a destruir la ley, a anular la ley, sino que a cumplirla. Es solamente de uno que se habla en las escrituras que Dios dice, este es mi hijo
amado, en quien tengo complacencia, a él escuchad. Ese es el punto que Pablo busca hacer. El punto clave de Pablo es que Dios nunca fue su intención que la gente fuera salva por medio de la ley. Y es por eso que él usa a Abraham como el ejemplo supremo de este hecho y de la justificación por la fe, ¿no? Antes de que Moisés existiese, fue Abraham. Y Abraham recibió la bendición no por la ley o por ningún pacto, sino que la recibió, ambas cosas le fueron dadas como resultado de la fe. La fe es el punto de entrada de Abraham. Abraham recibe el pacto y recibe la ley por medio de la fe. Es la fe de Abraham que agradó a Dios, lo que le hizo ser contado como justicia a Abraham es la fe. Lo que a Dios le place es cuando creemos y ponemos nuestra confianza definitiva y absoluta en la obra de Cristo. Esto es lo que le place a Dios. Esta es la base en la cual Dios justifica al hombre. Eso es lo que Lutero descubrió en sus estudios teológicos cuando estudiaba y preparaba sus lecciones en el monasterio. Siendo ya un profesor de teología, Lutero descubre que Pablo, en su carta a los romanos y en esta carta a los gálatas y en el salmista, se hace una pregunta. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Esa es la pregunta que se hace en el salmista, ¿no? Y Lutero descubre la razón. Y aquí Pablo nos explica. Nos dice en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, dice Pablo, maldito todo el que cuelga de un madero. Lo que a veces somos deficientes, ¿no?, en entender lo que aquí toma lugar, ¿no? La doctrina de la sustitución, de la expiación sustitucional de Cristo, es que cuando Cristo está en esa cruz, Cristo está recibe todas las maldiciones que son puestas en los hijos de la desobediencia en el Antiguo Testamento. Siendo sin pecado, Él es maldecido. Y esto nos parece algo increíble, ¿no? Suena antisonante, pero esta es la verdad. Él se convirtió en maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Porque la maldición cuelga sobre todo aquel que desobedece a Dios. Entonces esto es lo que Pablo está diciendo. Que Él cargó nuestra maldad y la maldición que nuestra maldad merece. Todas las maldiciones, toda la condenación que se menciona en el Antiguo Testamento a los hijos de la desobediencia, estas fueron puestas sobre Cristo. Lo acabamos de cantarnos en el himno, pues cargó mi maldad sobre Él, ¿verdad? A Él le fueron imputadas todas nuestras transgresiones. Es por eso que a Él se le llama el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. ¿Por qué? Porque Él
En Él son puestas nuestras transgresiones. ¿Cuántas transgresiones? Todas. Por eso es importante, ¿no?, que nos esmeremos en la profundidad del entendimiento de lo que toma lugar en el Calvario. Porque lo que ahí sucede no es simplemente una tragedia, el cuadro de un hombre, de una tragedia de un hombre que es injustamente crucificado, pero es algo más que eso. Lo que ahí toma lugar es una transacción, el glorioso intercambio, donde el justo muere por el injusto, donde el justo muere por el injusto, donde el justo es cargado con nuestros pecados y muere por nuestras transgresiones, muere por nuestras faltas, muere porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, en esta obra Dios está reconciliando a sí mismo con el mundo. En esta manera Dios está abriendo un camino, está abriendo una manera, la manera única en que el hombre puede obtener paz con Dios y puede estar en paz con Dios. Porque aquel que es perfecto, aquel que cumplió todo requisito de la ley, no solamente lo cumple, pero se presenta a sí mismo como pago. Se presenta a pagar las cuentas que nosotros debíamos delante del Tribunal Supremo de Dios. Y allí le son imputadas todas nuestras malas obras, todos nuestros pecados. Y recibe en su cuerpo la paga del pecado. La ira de Dios sobre él desciende en esas 3 horas de oscuridad. Una eternidad de ira es administrada al Cristo crucificado. De esta manera la ira de Dios es satisfecha. En esa cruz Cristo muere nuestra muerte. En esa cruz Cristo recibe el golpe fatal, ¿no? En esa cruz Cristo recibe el golpe fatal, recibe el golpe más fuerte, el golpe que todos nosotros tememos, lo recibe. Es atrapado por los brazos de la muerte, pero la muerte no puede retenerle a él. Y venciéndole en esa cruz, Cristo a la muerte, resucita de entre los muertos, acorde a las Escrituras, al tercer día, de esta manera abriendo paso para todo aquel que unido a Él por medio de la fe y el arrepentimiento, le sigue a Él. Esta es nuestra fe. Entonces lo que Pablo aquí está enseñando es que de igual manera como Abraham creyó a Dios, de la misma manera todo el que cree a Dios y cree las Escrituras y poniendo su fe se arrepiente de sus pecados, poniendo su fe en Cristo, de esta manera le es atribuido a esa persona como justicia a su cuenta. La rectitud de Cristo le es atribuida a esa persona es declarada justa y sin pecado por medio de la fe en Cristo. Entonces Pablo dice, pues entonces, ¿por qué van a regresar a un sistema que no tiene el poder de salvarnos? Si vamos a regresar a la ley, vamos a regresar a la condenación que la ley tiene para nosotros. Porque la ley condena a todo aquel que no la cumpla.
Eso se refleja a nosotros en los 10 mandamientos, en la ley de Dios. Esto nos deja claros que no tenemos la justicia necesaria para poder satisfacer a Dios. Porque no hemos amado a Dios sobre todas las cosas. Todos nosotros hemos padecido de idolatría. Tomamos su nombre en vano. Lo usamos para expresar admiración o para expresar enojo o indignación. Tomamos su nombre como algo trivial. Todos desobedecimos a nuestros padres de una manera o de otra. De esa manera quebrantando el mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Hemos codiciado lo que no es nuestro. En nuestro corazón hemos cometido adulterio, hemos matado, hemos odiado al prójimo. La palabra dice claramente que el que quebranta el más pequeño de estos mandamientos es culpable de toda la ley. Entonces, una persona, si espera estar bien con Dios por sus obras, tiene entonces que ser perfecta. Este es el estándar, la perfección moral. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos guardado la ley. O podremos decir, aunque dejemos de pecar y nos encerremos en un cuarto, aún en encerrarnos en un cuarto y ya no salir, estamos cometiendo un pecado, ¿no? Porque dejamos de hacer las obras de justicia que Dios requiere de nosotros. Porque Dios no solamente requiere que no quebrantemos la ley, sino que cumplamos la ley. Y eso es amar al prójimo como a nosotros mismos, a Dios sobre todas las cosas. Somos más egoístas que mandados a hacer. Entonces Pablo lo que aquí nos enseña claramente es que Dios justifica y que era el plan premeditado de Dios. Era el plan premeditado de Dios el justificar al mundo, el bendecir a las naciones, es decir, bendecir a todos aquellos que no eran de la descendencia de Abraham por medio de Abraham, de la simiente de Abraham. Sabemos que el Mesías viene, el Señor Jesucristo es el descendiente directo de Abraham. La Escritura nos explica esto claramente. Antes que existiera Moisés, fue Abraham, y Abraham recibió la bendición, no por la ley ni por el pacto, sino que ambas cosas le fueron dadas como resultado de su fe. El punto que Pablo busca afirmar es que la justificación por la fe no es un concepto extraño o ajeno a las Escrituras o algo nuevo, pero fue algo que se ve muy claro como el plan premeditado de Dios para bendecir a todas las naciones del mundo por medio de la fe en el Redentor y Salvador del mundo. Es el cumplimiento de Dios, de su promesa a Eva. En ese capítulo más trágico, la caída del hombre en Génesis 3. Ahí vemos lo que se llama como el protoevangelio, ¿no? Porque vemos ahí que el hombre cae, ¿verdad? El hombre cae, Adán desobedece a Dios, la mujer es engañada, pero a ella, a Dios le promete algo. Le promete por medio de su simiente de ella, que de su simiente vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Verdad? Y Dios pone enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente, dice, y él te aplastará tu cabeza y tú le morderás el calcañar. Y aquí vemos el cumplimiento, ¿no? El plan premeditado de Dios de traer este redentor, esta simiente, aquel que tenía
venía de la simiente de la mujer, pero no tenía un padre humano, ¿no? Aquel que fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, siendo concebido sin pecado, llega al mundo totalmente siendo hombre y totalmente siendo Dios. Como nos dice los padres de la iglesia, vera homo vera Dei, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. El Dios encarnado, el que celebramos en la Navidad, ¿no? La promesa de Dios al mundo. Aquí vemos el plan de Dios para salvar a las naciones, ¿no? Para salvar al mundo por medio de la fe en este, que habría de venir aquel a quien se le llama el Cordero del Dios que remueve el pecado del mundo. Aquel que fue crucificado en esa cruz, tomando nuestro lugar, se le cargó con nuestro pecado, recibió la muerte y el castigo que nosotros merecemos, recibió nuestra maldición y Él en torno nos da su bendición y su justicia. Y todo esto Dios nos lo da por medio de la fe en Él. Estas fueron las palabras que revolucionaron a Martín Lutero y su entendimiento de la doctrina de la justificación. Y estas palabras fueron las que iniciaron lo que se conoce ahora como la reforma protestante. Se nos llaman protestantes porque protestamos en contra de las doctrinas que no son bíblicas, que fueron promovidas por, y son todavía hasta este día promovidas por Roma. La pregunta y el punto de contención de la reforma fue: ¿cómo es el hombre justificado delante de Dios? ¿Es acaso por medio de las doctrinas de la iglesia, por medio de los sacramentos de la iglesia, por medio de las vigilias y de las penitencias y de las peregrinaciones que se tienen que hacer acorde a la iglesia, o es solamente por medio de la gracia, por medio de la fe, es que tenemos acceso a la gracia de Dios? A este punto en la iglesia se había revelado una doctrina en la iglesia que decía nulla salus extra ecclesiam. Afuera de la iglesia no existe salvación. Dijo Lutero, no, es afuera de Cristo que no existe la salvación. Un hombre con fe en Cristo no necesita del sacerdote, no necesita de los sacramentos, no necesita de nada más que fe en Cristo para ser salvo, para ser perdonado, para ser justificado delante de Dios Santo. Dios ve al hombre como justo, al hombre que está revestido en Cristo Jesús por medio de la fe. Ahora esta fe viene con un corazón nuevo, viene con deseos nuevos, viene con una persona nueva. Esta fe transforma al individuo. Esto es lo que la Biblia llama el nacer de nuevo. Pablo lo dijo de esta manera, dijo: ved y escuchad que todo el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, la fe verdadera viene con obras como resultado de ella. Como les expliqué la última vez que estuvimos aquí, Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, fue su fe que lo llevó a tomar la decisión de sacrificar a su hijo, aunque Dios no lo permitió. Pero fue esa fe que lo conmovió a obedecer a Dios. Así es que
Tenemos que entender esto, ¿no? Esto está en la palabra de Dios. Aquí Pablo nos está diciendo claramente y sin titubear, el versículo 14 nos dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe, no por las obras. Esa es la contención de Pablo, es por medio de la fe que Dios es satisfecho. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que es la fe en Cristo Jesús lo que a Dios le satisface, y esta fe nos justifica delante de Dios. Dios nos declara justos como si nunca hubiésemos pecado por medio de la fe en Cristo Jesús. Qué bendición más grande es esta, ¿no? Y aún parece increíble que habemos algunos que insistimos, ¿no? Y decimos, no, es que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, en lugar de descansar en la suficiencia de Cristo para salvar. Parece una locura, ¿no? Pero es la verdad. Hay mucha gente que rechaza la gracia de Dios, e incluso en las iglesias. Entonces es claro, debemos de entender que el hombre es justificado delante de Dios por medio de la fe en Cristo, como Abraham fue justificado delante de Dios. De la misma manera, todo el que cree en Cristo es justificado delante de Dios por medio de la misma fe, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que salga de manera efectiva y traiga el fruto que tú deseas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.